hablar más sobre este tema, quiero saludar con gusto al doctor Alejandro Sánchez. Él es investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM para hablar de la situación de la viruela. Doctor, muy buenos días. Buenos días, Lidia. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. Ya escuchábamos lo que mencionaban allá en Jalisco. Se vienen vacaciones y uno de los puntos en donde se han contagiado, por ejemplo, allá en Puerto Vallarta, un punto turístico. Hay algunas medidas que deben estar tomando en cuenta las autoridades que se deben hacer extensivas en otras entidades. Definitivamente las medidas que menciona el secretario son pertinentes. Sin embargo, hay que enfocar mucho el esfuerzo en las vías de contagio más importantes, que es el contacto cercano, el contacto directo muy íntimo, y que finalmente es la mayor vía de transmisión. A pesar de que sí se puede transmitir por fomites, esto es objetos inanimados como ropa de cama, etcétera. Obviamente, si se siguen las medidas de higiene normales que se tienen, se puede contener este virus por esta vía. Sobre todo ahorita que la incidencia del virus es baja, digamos que la probabilidad de contagiarte por contacto por una superficie o por ropa es más baja. Lo que hay que vigilar es justo que las personas que presenten algún síntoma de cuadro infeccioso que esté relacionado, que sea similar a la viruela de mono, ellos son los que deben de darse en aislamiento y finalmente buscar ayuda para que se diagnostique lo antes posible. ¿Cuáles serían los primeros síntomas, doctor, a los que debemos estar al pendiente? Esta enfermedad es un poco diferente a lo que hemos vivido por SARS-CoV-2 porque el periodo de incubación es mucho más largo. Entonces, el periodo de incubación es más largo y pasas en un periodo asintomático pues más largo y finalmente los primeros síntomas son fiebre, malestar, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, sobre todo inflamación en los ganglios linfáticos. Los ganglios los podemos encontrar en el cuello, en el brazo, en las piernas, en las ingles, pero eso es una característica muy importante. Y entonces estos síntomas, si se llegan a presentar en conjunto con las erupciones cutáneas, es un hecho de que podemos estar infectados de la viruela de simio. Mencionabas que tarda tiempo en que podamos mostrar o que se puedan ver estos síntomas. ¿Aproximadamente cuántos días podremos esperar para ver si hay algún síntoma o no? Los primeros síntomas, como te digo, que son de cuadro infeccioso, digamos, general, de un proceso infeccioso, son entre 5 y 10 días, pero puede desarrollarse entre ese tiempo y hasta 21 días, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo hay ahorita estados en particular de las dos entidades federativas que se registran, por ejemplo, de los 90 casos o 91 casos que hay en el país, 45 están en la Ciudad de México. Me parece que, por ejemplo, que Jalisco es el segundo o tercer estado con mayor casos, pero obviamente estos no se distribuyen homogéneamente en todo el estado, en toda la entidad federativa, sino más bien en las ciudades donde hay más densidad poblacional. Esto sería, por ejemplo, Guadalajara. ¿Y qué acciones deberíamos tener nosotros? ¿Qué cuidados? Sabemos que seguimos en pandemia, en esta quinta ola, que si bien poco a poco han ido disminuyendo los contagios, pero continúan. Y se supone debemos usar el cubrebocas. ¿Esto también ayuda para evitar contagios de la viruela? Sí es, a pesar de que el virus de la viruela de simio no se transmite por aerosoles, esto es muy importante decirlo para que la gente no entre en paranoia, pero digamos que no queda flotando en el aire. Sin embargo, sí puede quedar en saliva y el tener el cubrebocas lo contiene. La partícula viral de virus de simio es mucho más grande que la de SARS-CoV-2, por lo tanto no queda suspendida en el ambiente, pero sí puede ir en fluidos. Por eso les decía, parte del contacto íntimo pues involucra intercambio de fluidos y estos fluidos como que provengan de mucosas, esto es, por ejemplo, saliva, secreciones, por ejemplo, de órganos sexuales, estas sí pueden llevar el virus. Por lo tanto, en este aspecto, pues hay que mantener, por ejemplo, prácticas de contacto cercano con personas, sobre todo que no desconocemos, pues hay que digamos, restringirlas, ¿no? Por supuesto.
¿Tú qué opinas de las medidas que han tomado algunas autoridades, incluso autoridades federales, ante la aparición de estos casos? Ya mencionabas, son 90, poco a poco han ido incrementando en las últimas semanas. ¿Deberían endurecer alguna medida o autoridades no están reaccionando como se debía? En este momento se está haciendo, digamos, la búsqueda epidemiológica, como decía, ¿no? Cuando se detecta un caso, se tiene que aislar y se tiene que buscar a todas las personas que estuvieron en contacto con esa persona. Eso es correcto. Ahorita, digamos que dado las características de la enfermedad, si ustedes lo analizan no solamente a nivel México, sino a nivel mundial, el tiempo de duplicación de casos es de 2 semanas. Entonces, por ejemplo, en 2 semanas, si nosotros vemos 180 casos, quiere decir que las medidas que estamos aplicando no están siendo efectivas. Entonces, lo primero que hay que hacer es crear la conciencia, porque esta pandemia, diferente de SARS-CoV-2, es mucho más manejable. Pero necesitamos crear conciencia en que cualquier síntoma que aparezca, las personas deben aislarse y aquí entra la corresponsabilidad con la sociedad. Si yo me siento mal de algo, no debo menospreciar los síntomas. Debo resguardarme, aislarme en casa, vigilarlos y sobre todo en este caso que todavía no hay muchas opciones de tratamientos. Hay algunos antivirales que se pueden usar, pero digamos no son específicos para viruela del simio. Es más bien el reposo y vigilar, por ejemplo, que la enfermedad no progrese a algo grave, que por ejemplo hoy en día hemos observado ya casos a nivel del mundo donde ya están muriendo personas que no presentan comorbilidades, pero que dado lo poco que conocemos de esta enfermedad, se pueden complicar los síntomas y llevar a una hospitalización e incluso a la muerte. En 2 semanas se regresarían a clases. ¿Crees que este incremento en los casos de viruela del mono afecte este regreso a clases? Yo creo que afecta más SARS-CoV-2, pero también no debemos dejarlo, digamos, no debemos echar en saco roto lo que está pasando con la viruela del simio. Obviamente, hay que ser muy conscientes ahorita cómo se está dando la transmisión. Obviamente la transmisión se está dando primero en contacto entre personas desconocidas que pueden llevar alguna práctica sexual. Muchas de estas personas que se infectan llevan el virus a casa porque ahí ya no hay medidas y eso. Entonces, ahí es una cuestión de conciencia, digamos, y de prácticas, ¿no? No es una enfermedad de transmisión sexual, cabe decirlo. No es una enfermedad que tenga que ver con la preferencia sexual tampoco, simplemente con prácticas inseguras sexuales. Entonces, digamos que si hay alguien que haya practicado sexo inseguro con alguna persona que no es su pareja regular, pues finalmente tener cuidado, vigilar que no haya algún tipo de síntoma, alguna lesión y sobre todo si esto aparece, pues las personas más afectadas van a ser las de su núcleo familiar. Muchísimas gracias, doctor Alejandro Sánchez, por esta plática. Estoy segura vamos a volver a comentar del tema y me dará muchísimo gusto volverte a saludar. Julia, muchísimas gracias por la invitación y espero que nos veamos pronto.